Entonces, Dios en su gracia nos da su palabra, ¿Qué nos da, hermanos? Y nos ha dado el libro de Proverbios para instruirnos en sabiduría, para restaurar nuestras vidas, nuestra manera de caminar. Fíjese que hay una manera de callar a otro. ¿Sabe cómo es? Proverbios 15. ¿Quiere usted callar a otro? Quédese callado y háblele suavemente, con gracia. Porque dice que la palabra áspera hace subir el furor. Yo en esta semana estuve en una reunión donde una persona le habló fuerte a la otra y la otra se paró y se fue. Solo yo y la otra persona nos quedamos sentados. Que la palabra áspera hace subir el furor y por no darse los puños se va. Y eso así es. Pero nosotros somos insensatos, creemos que hablando más duro y más fuerte vamos a callar al otro. Entonces, pero no es así. Proverbios no se explica. Una vez una persona dijo, señores, yo he aprendido a defenderme. ¿Y qué aprendió? ¿Qué artes marciales? Karate, judo, taekwondo. Yo aprendí que la palabra blanda baja la ira y la palabra necia hace subir el furor, ¿verdad? Así que, queridos padres, esa es una buena práctica, incluyéndome, para practicar defendernos con nuestros hijos, con los que nos digan cosas, con el vecino acalorado, contra quien sea. Es una buena práctica, hágalo y verá. Pero para eso es necesaria la obra de Dios en lo más profundo del corazón, porque es bien fácil estarlo diciendo acá, pero cuando nos encontramos frente a la necesidad, ahí es difícil. Ahí hay que ver orado y ver la obra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ese es el propósito de los proverbios, ¿verdad? Que andemos nosotros en sabiduría, conforme al diseño de Dios, conforme a su palabra, y que nuestro vivir sea un vivir como pueblo de Dios, como un pueblo distinto. ¿Como un pueblo qué, hermanos? Como un pueblo distinto. ¿Cuántos divorcios no podría evitar el que lee Proverbios? ¿Cuántos consejos sabios no podría guardar el que lee Proverbios? ¿Cuál es la idea central de Proverbios? Que la sabiduría está en Dios. ¿Cuál es la idea central de Proverbios? Que la sabiduría está en Dios. Y aquí ya vamos a entrar ya no a un repaso, sino a lo que vamos ahora. Digamos, ¿qué diferencia hay entre una persona sabia y una persona que sabe mucho? ¿No se ha puesto a pensar eso usted alguna vez? ¿Cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona que sabe mucho? Pensemos por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona que sabe mucho? Alguien puede decir, no, ese hombre sabe mucho, es una eminencia. Pero hay otro que dice, no, ese es una persona sabia. Entonces, para ver eso vamos a ir a la palabra, porque hay un libro que nos habla de eso. Santiago 3:13. Veamos por favor Santiago 3:13 al 17. Santiago 3:13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí está.
¿Quiere saber usted quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, vamos a ir contrastando entre una persona sabia, según la Biblia, y una persona que sabe mucho. ¿Qué vamos a contrastar ahorita, hermanos? Una persona sabia, según la Biblia, y una persona que sabe mucho. Primero, una persona sabia, según la Biblia, es consistente en su vivir con el temor de Dios. ¿Cómo es una persona sabia según la Biblia? Esa persona es consistente en su vivir con el temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Es una reverencia. Que yo no le voy a hablar fuerte ni a mi jefe ni a mi subalterno, porque por la reverencia a Dios, porque esa persona tiene la imagen de Dios dentro. Entonces, una persona sabia, según la Biblia, es consistente en su vivir con el temor de Dios. ¿Me comprenden, hermanos? Por eso Santiago dice, si hay una persona sabia y entendida según Dios, muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre. ¿En santa qué, hermano? Mansedumbre tiene que ver con no dejarse arrebatar. Es una persona apacible. La mansedumbre tiene que ver con nuestra actitud hacia personas. Con nuestra actitud hacia, no me dejo arrebatar. Entonces dice Santiago, si hay una persona sabia que muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre, así como la arrogancia y la mansedumbre, así como la arrogancia y la necedad. La arrogancia y la necedad son hermanas. ¿Cómo son la arrogancia y la necedad? Son hermanas. Así como la arrogancia y la necedad van de la mano, ellas siempre van de la mano. Vamos arrogancia, vamos necedad, ahí van de la mano. Siempre andan de la mano. Son primas hermanas, son hermanas, pero más que eso, nunca se separan. ¿Quiénes no se separan, hermano? Así la sabiduría va de la mano con la mansedumbre. Vamos a ver si aprendimos. ¿Cuál es la primera pareja que siempre andan de la mano? La arrogancia y la... Y esas andan ahí en el cinturón, ¿verdad? ¿De quién? Del hombre sabio, pero según el mundo, el hombre que sabe mucho. Pero así como la arrogancia y la necedad andan de la mano, hay otra pareja que andan
que acompañan al hombre sabio según la Biblia. ¿Cuál es esa pareja? La mansedumbre y la... Porque el hombre sabio según Dios es manso. La persona que sabe mucho es inconsistente en su vivir con el temor de Dios. El ego no ha muerto con Cristo, el ego está vivo. ¿Cómo está el ego? Vivo. Háganle bien y no hay problema. Concédale todo y no hay problema. Pero písele los callos. Hermanos, el ego no ha muerto con Cristo, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde no está Cristo gobernando, donde Cristo no ha nacido de nuevo, ahí hay perversión y toda obra mala, incluso asesinatos y homicidios. De ahí viene la guerra, dice Santiago. La sabiduría de lo alto, del hombre sabio, del hombre que camina con Dios, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo dice? Pura. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Pura. El hombre sabio tiene manos puras y procura tener sus manos puras. Pero no solamente tiene manos puras, es pacífica. ¿Es como? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. El hombre sabio, según la Biblia, es puro, refleja la pureza del Dios mismo. ¿Qué refleja? No se ríe del chiste rojo. No hace bromas con indirectas, porque es puro. La sabiduría que está vinculada con la piedad, donde Dios mismo es la fuente. Es una sabiduría pacífica, es una paz auténtica, no circunstancial y no es una paz pendenciera. Yo me doy duro con quien quiera. Yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas a cualquiera. Voy a ir a demandar. Cristo no es así. La sabiduría es amable, respetuosa de los sentimientos de los demás. La sabiduría terrenal, el que sabe mucho, es una sabiduría terrenal, animal y hasta diabólica. Es una sabiduría de este mundo, la sabiduría de la carne, bajo el engaño de Satanás, y esa sabiduría es necedad ante Dios. ¿Estamos viendo, hermanos, la diferencia entre un hombre sabio según la Biblia y un hombre que sabe mucho? La sabiduría de lo alto, la que es pura, la que es pacífica, la que es amable, se origina en el nuevo nacimiento. ¿A dónde se origina? Solo la tiene el que es creyente, pues, de verdad. El que ha creído de verdad. Mateo 7:16. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. El sabio, según el mundo, el que sabe mucho, tal persona vive así, no ha nacido de nuevo. Esta persona no ha experimentado 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura ahora es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hemos desglosado qué es, cuál es la diferencia entre una persona sabia según la Biblia y una persona que sabe mucho. Ya lo vimos ahí. Sabiduría desde el punto de vista de Dios. Fíjense, quiero como repasar, pero de otra manera. Sabiduría según el punto de vista de Dios. ¿Cómo es un hombre y una mujer, un joven, que es sabio según Dios? Es como un repaso. Es vivir en consistencia con el temor de Dios. ¿Vivir en consistencia con quién? Con el temor de Dios. Siempre ese hombre anda una mancuerna. ¿Cuál es la mancuerna que anda ese hombre? La sabiduría siempre anda con la mansedumbre. El vivir en consistencia con el temor de Dios es vivir en consistencia con el temor de Dios y bajo los principios de un reino que vendrá. Fíjese, pero que ya está aquí. Fíjese, el hombre sabio, según la Biblia, él vive en consistencia con el temor de Dios y en base al reino que vendrá, pero que ya está. El temor del Señor es un principio de esta sabiduría. Los necios desprecian esta sabiduría y la instrucción. ¿Qué es la sabiduría según Dios? Es vivir con intencionalidad. ¿Vivir cómo? Con intencionalidad. Usted no vive por vivir. Y esta persona busca ser consistente en su diario vivir, arraigados de alguna manera con este mundo, pero para buscar el bienestar de la comunidad donde nos desenvolvemos y donde el Señor nos ha puesto. Pero debemos hacerlo sabiendo que estamos de paso, que estamos ¿cómo? En dirección y anticipación a una nueva realidad. El sabio, según la Biblia, no está ahí en el lugar de trabajo por estar. Él sabe que tiene un propósito. La sabiduría, el sabio de corazón, es buscar misionalmente, oigan bien esta palabra, es buscar misionalmente su propósito. El sabio de corazón dice, ¿con qué propósito Dios me ha trasladado de este trabajo a este otro? ¿Con qué propósito Dios me dio ese negocio? ¿Con qué propósito Dios me dio esta familia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo puedo yo poner un granito de arena para ese reino que vendrá, pero que ya está? Y como hablábamos anoche, el sabio no es tonto, vive para la eternidad. Imagínese un bebé que diga, no, yo aquí voy a vivir en el vientre de mi mamá. ¿Cómo es eso? No, Señor, usted va a vivir ahí por poco tiempo. Su realidad es otra. Vienen años y años y años que usted va a vivir fuera de ahí. Hermanos, haciendo un examen de lo que hemos dicho hasta ahorita, porque 2 Corintios 13:5 dice que de vez en cuando debemos de examinarnos, y a la luz de que si hay consistencia en tu manera de vivir con el temor de Dios, y si hay esos frutos de la sabiduría de lo alto,
en contraste con la sabiduría terrenal, con sinceridad, hermanos. ¿Ya sucedió en ti el nuevo nacimiento? ¿Hay ese temor de Dios, esa reverencia ante la tentación? ¿Hay evidencia de esos frutos en tu vida? Esas son preguntas que dejamos. Ahora, como yo sé, hermanos, que ustedes son muy obedientes y van a leer el libro de Proverbios, no les digo amén porque me van a hacer. Yo quiero darles algunos principios para interpretar Proverbios. Hermano, eso dejémoslo para el seminario. No. Todos tenemos a un Dios que conocer y todos tenemos batallas que enfrentarnos. Y necesitamos poder interpretar el libro de Proverbios para que estemos impregnados y cuando leamos el libro de Proverbios, esto es lo que el hermano nos enseña. Así que vamos a ir bien despacito, despacito. Veamos algunos principios para interpretar Proverbios. Primero, cuando usted lea un capítulo de Proverbios, analice la estructura interna de esos versículos que usted leyó. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? O sea, no lea de corrido. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No, deténgase. Está hablando de un contraste ahí, de un paralelo entre la mujer sabia y la mujer necia. Entonces, el primer principio para poder estudiar el libro de Proverbios se me olvidó. ¿Cuál es, hermano? Estudiar la estructura ¿qué? Interna. No es ver la casa por fuera. Qué bonita esa casa. No, métase. Qué bonita. Yo fíjate, conozco una casa que linda por dentro, pero por fuera, pero por dentro esos cuartos parecen cárcel. ¿Vieron ahí? Parece cárcel. Unos hoyos, unos agujeros. Pero qué linda la casa por fuera. Qué fachada. Entonces, no. Uno de los primeros principios para estudiar el libro de Proverbios es estudiar, ¿qué, hermano? La estructura interna. Analicemos la manera, el lenguaje. Porque el lenguaje nos lleva a Dios. El lenguaje tiene la característica que nos lleva a Dios. Transmite conocimiento de Dios. Es una poesía. En el libro de Proverbios se da una figura que se llama paralelismo. ¿Cómo se llama? Se le llama paralelismo hebreo. ¿En qué consiste el paralelismo? Yo quiero que todos entendamos clase de gramática. Gramática para la gloria de Dios. Fíjese, en el paralelismo, cuando en una oración o en una frase hay paralelismo, es una relación estrecha entre dos o más líneas. O sea, son paralelas. La línea de arriba habla igual en diferentes palabras que la línea de abajo. Son paralelas. ¿Se entiende, hermano? Es la repetición de una misma frase de forma reiterativa y con leves variantes en cada
unidad expresiva. Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo secular de paralelismo. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Romántico, ¿va? Ahí hay un paralelismo. Se parece una línea con la otra. ¿Cómo quisiera, dígale usted al esposo, o viceversa, cómo quisiera, amor, poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera, amor mío, poder vivir sin ti? Ahí hay paralelismo. Hay varios tipos de paralelismos. Hay varios tipos de paralelismo. ¿Entendimos lo que es paralelismo, hermanos? Yo pues estoy aburrido que los profesores y habla y todo el lenguaje yo aprendí un 5%. Despacito, ¿verdad? Pero ustedes entendieron que es paralelismo y les di un ejemplo y ahora nosotros vamos a ver 4 clases de paralelismo en el libro de Proverbios y vamos a ir poniendo qué es paralelismo, hermano Cruz. Son 2 líneas que reflejan lo mismo. Excelente. Están relacionadas entre sí. ¿Qué es paralelismo, Manuel? 2 líneas que van en la misma dirección. Exacto. Yo quiero que me entienda, Salvador, qué es paralelismo. Igual, lo que dijeron ellos. Con diferentes palabras. Entonces, está lo que se llama el paralelismo sinónimo. Es el primero, fíjense. Sinónimo. ¿Qué es sinónimo? Diego. Sinónimo es una palabra que es equivalente a otra, pero que se escribe de ¿Qué es? Es parecido. Similar, ¿verdad? Similar. Y vamos a verlo en el libro de Proverbios. Una palabra o expresión que tiene un significado similar a otra en la misma categoría gramatical. La segunda línea dice lo mismo que la primera, solo en otras palabras. Es sinónimo. Veamos Proverbios 12:28. Ahí está el paralelismo sinónimo. Veamos. En mi versión dice: en la senda de la justicia está la vida. ¿Cómo dice ahí? En la senda de la justicia está la vida. A ver si contradice la otra. Y en su camino no hay muerte. ¿Verdad que no? ¿Verdad que son similares, hermano? Similar. En la senda de la justicia está la vida. ¿Dónde está la senda? ¿Dónde está la vida, hermano? Y en su camino no hay muerte. Entonces, ¿qué podemos aprender ahí? ¿Cuál es la esencia de ese proverbio? Que la vida que camina en rectitud a la luz de los caminos de la palabra de Dios tendrá como herencia una vida abundante y al final la vida. O sea, resumiendo, el que camina rectamente vivirá. No morirá. ¿Se entendió, hermanos? Camine derechito y no se preocupe. Tendrá como herencia la vida. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? El paralelismo. Por eso el principio es que nosotros debemos de analizar la estructura interna de los
proverbios. En los proverbios hay paralelismos. Hasta ahorita hemos visto una clase de paralelismo que es paralelismo, ¿qué? Sinónimo. Frases que son sinónimas, la de arriba con la de abajo, en diferentes palabras, pero que al final significan lo mismo. Lo que quiere es enfatizar. Nosotros somos duros de entender, entonces necesitamos un énfasis. Te lo repito, ya te lo dije, ya te lo digo otra vez, Proverbios sabe eso. Hay otra clase de paralelismo. Se llama el paralelismo antitético. ¿Paralelismo cómo? Ay, pero eso está difícil. No, es fácil. Antitético es algo contrario. ¿Qué es antitético? Algo contrario. Ya no es similar, es contrario. Se presenta un fuerte contraste entre las dos líneas. Ya las dos líneas, la línea de arriba y la línea de abajo, no son similares, sino que son. Y Dios ha establecido aquí, porque Dios ha condescendido con nosotros en el lenguaje, en la gramática. La gramática es parte del lenguaje y el lenguaje comunica a Dios. Por eso cuando vemos el lenguaje en una escuela cristiana, nosotros el énfasis es que el lenguaje comunica a Dios, glorifica a Dios porque lo comunica. Veamos. Se me olvidó cuál es el segundo paralelismo. Anti, ¿qué quiere decir? Contraste. Veamos por favor Proverbios 10:12. Ahí es el amor y el odio. ¿Son similares el odio y el amor, hermano? No, contrarios, o sea, antitéticos. Dice, el odio despierta ¿qué? Rencillas. O sea, el odio causa división. El odio despierta rencilla, pero el amor cubre, ¿qué dice? ¿Ve usted que Dios está por medio del proverbio presentando dos líneas diferentes? El odio y Él quiere enseñarnos que entre el amor y el odio hay una gran diferencia. El odio, el principio es que el odio es un fuego que destruye, que divide. ¿Qué hace el odio? No hay que permitirlo. Hay que sacarlo del corazón. Estoy comenzando a odiar a esta persona. ¡Sáquelo! No a la persona, saque el odio. No permita. Y siento que ya, pues sí, por eso está el Señor, dígaselo a Él. Y Él le ayudará. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿O no contesta el Señor, hermano? Amén. Pero si usted se deja alimentar y el odio comienza a echar manos y comienza a echar escamas y comienza a echar cachos en el otro, después hasta mata. El odio es capaz de enfrentarse Rusia y Ucrania, Corea del Norte y Estados Unidos. El odio despierta rencillas, fragmenta la sociedad, fragmenta naciones. El odio es como un fuego que destruye, pero el amor edifica. Matemos a uno y hagamos crecer el otro. Amén, hermanos. Amén. En nuestra familia y viviremos. Viva así. Y la gente dirá, esta persona tiene algo que yo necesito.
Ayer hablé con un hombre, es pastor, y yo le he estado viendo en las reuniones. Y yo lo animé y le dije, usted es un pacificador. Y le dije yo, ánimo, siga ahí, porque usted está brillando. Y me dijo, gracias. Y donde hay amor, donde yo quiero que el amor crezca. El odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las fallas. ¿Estamos aprendiendo, hermano? ¿Cuál es el principio que estamos viendo? ¿Cuál es el principio? Analice la estructura interna de Proverbios. Y Proverbios, en su estructura interna, tiene lo que se llama paralelismos. ¿Qué tiene? Paralelismos. Hemos visto dos paralelismos. ¿Cuáles son? Sinónimos y los antitéticos. Bueno, para la gramática. Yo estoy enseñando gramática, me deleito. Ahora vamos a otro paralelismo. Él se llama sintético. ¿Cómo se llama? Sintético. Ya no es antitético, ¿no? Sintético. O sea, ya no es contrario, pues, sino que la segunda línea explica la primera línea. El sintético es eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre el sintético y el antitético? El antitético es la primera línea es contraria a la, y el sintético, la segunda línea explica la primera línea. ¿Se entendió, hermanos? Vamos a ver un ejemplo y vamos a dar una aplicación. Proverbios 4:23, sintético. En la versión que yo he puesto acá dice Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Cómo dice, no? ¿Ah? Ajá, sobre toda cosa guardada. Con toda diligencia guarda tu corazón, o sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Y la segunda línea explica la primera línea. Porque de él brotan los manantiales de la vida. Porque de él mana. ¿Qué paralelo estamos viendo? ¿Qué paralelismo estamos viendo? El sintético. Que la segunda línea explica la primera línea. La primera línea dice que hay que guardar el corazón. Y la segunda línea explica el por qué hay que guardar el corazón. Apliquemos esto. Nuestros pensamientos internos, oiga bien, nuestros pensamientos internos forma la manera como hablamos. O sea, la manera como hablamos tiene su origen en nuestros pensamientos internos. Debemos de guardar por sobre todas las cosas nuestra manera de pensar. Debemos de guardar por sobre todas las cosas nuestra manera de pensar. Porque tal cual el hombre piensa, así hace. Entonces usted analice cómo piensa según lo que usted hace. Según la idea que usted tenga de Dios, así vivirá. Si yo creo en mi pensamiento que ustedes a garrotazos van a cambiar, lo voy a garrotear. Y les voy a decir la verdad en la cara. Tengo pelos en la lengua. Es mi manera de pensar. Así es mi manera de predicar.
Pero si yo creo en un Dios poderoso que está obrando en mí, que ha prometido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará, entonces esa es mi manera de pensar. Entonces yo a ustedes los voy a tratar con la palabra de Dios, con gracia, como pacientes, porque yo también soy paciente. Amén, hermanos. Sí, yo creo que golpeando a mis hijos y hablándole fuertes y siendo un cuartel, ellos van a cambiar, pues tengo que actuar así. Una creencia errada. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu manera de pensar, guarda. Porque de tu manera de pensar viene tu manera de vivir. Tu manera de vivir. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿Y qué paralelismo acabamos de ver? Sintético. ¿Verdad? Y existe otro paralelismo que se le llama el paralelismo emblemático. ¿Cómo se llama este paralelismo? Donde ambas líneas del proverbio comunican la misma idea. Fíjense bien. Comunican la misma idea, el emblemático. Pero una línea es figurativa y la otra es literal. Fíjense. Vuelvo a repetir, porque a mí me gusta entender y no solo oír. El paralelismo que estamos viendo, ¿cómo se llama? Emblemático. Ambas líneas comunican la misma idea. Nada más que la primera línea es figurativa y la segunda línea es literal. Ya van a ver. Proverbios 11:22. La primera línea es figurativa. No le vaya a decir este piropo a usted a alguien. Te voy a dedicar un proverbio. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, la primera línea es figurativa. Imagínense un cerdo. Es para que entendamos, Dios ha sido bueno, para que entendamos, Dios sabe que conocemos los cerdos. Y para que entendamos que la belleza mundana es así, ¿verdad? Que la mujer mundana puede ser mi universo, es así. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Es la mujer hermosa apartada de sesos, porque no tiene sesos. ¿Cuál es el principio ahí? Que Dios ama la belleza interior. ¿Que Dios ama qué? Y nosotros debemos también seguirla, queridas jóvenes. Queridas jóvenes y queridos jóvenes. ¿Hemos aprendido, hermanos? El próximo vamos a ver otros principios. Pero hoy vamos a ir aterrizando. ¿De qué manera vemos a Jesús en el libro de Proverbios? La sabiduría de Proverbios y toda la sabiduría que poseían los hombres más sabios apunta a Jesús, la sabiduría encarnada. Toda la sabiduría del Antiguo Testamento, ¿quién es el modelo de sabiduría del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama el hombre más sabio que existió? Salomón. La sabiduría de Proverbios y toda la sabiduría que poseían los hombres más sabios, porque habían otros hombres sabios, esa sabiduría apuntaba a alguien más sabio que iba a venir.
Su nombre es Jesús. Amén, hermanos. Por eso Proverbios habla de Jesús. Mateo 12:42. Miren qué hermoso el versículo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está acá. Hermanos, ¿quién es ese más grande que Salomón? Cristo. O sea, Salomón apuntaba, decía yo, ni a los caites, ni a las sandalias le llego. El mío es una pizca. ¿De qué otra manera apunta Proverbios a Cristo? En Proverbios muchas veces la sabiduría sale hablando en las calles, en las encrucijadas, y llama: oigan, simples, oigan, vuélvanse. La voz de la sabiduría llama a la gente a enderezar sus caminos, a que se den cuenta de la verdadera condición. La sabiduría clama en las calles, dice Proverbios 1:20. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. ¿Se acuerdan de aquel que se paraba en Jerusalén y diga: arrepiéntanse y vuélvanse? ¿Se acuerdan? ¿Quién era él? Jesucristo. Algunos pasajes de Proverbios que apuntaron a Cristo de una manera indirecta. Proverbios 8:22, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuese la fuente de las aguas. ¿Se acuerdan de alguien que se paró en Israel y dijo: antes de Abraham yo soy? ¿Quién era ese? Jesús. La sabiduría personificada apunta a la sabiduría encarnada. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿El Hijo de Dios qué, hermano? Se hizo hombre, se encarnó. La sabiduría se encarnó. Dios ya no solo escribió la sabiduría en un libro de 35, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. ¿O 32? No, 31. Entonces Dios dijo: no solamente le voy a escribir un libro, le voy a enviar a mi Hijo. Y Él es, como decimos, la sabiduría encarnada, la sabiduría andando. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió de forma perfecta la vida santa y sabia recomendada por Proverbios. Si usted quiere ver cómo se vive Proverbios, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo se vive Proverbios? Lea Proverbios y después lea los Evangelios para ver cómo es que se vive Proverbios. Él vivió esa vida por nosotros para nuestra salvación. Por eso Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, en 1 Corintios 1:10, él dice algo muy precioso. Mire lo que dice. En mi versión dice: ¿estáis vosotros en Cristo Jesús? El cual se hizo para nosotros, ¿cómo, hermano? Sabiduría de Dios. ¿Cómo se hizo? Justificación, santificación y redención.
Quiero dar una aplicación y terminar, y luego dar una aplicación a los oyentes. Hermanos, según lo que hemos entendido hasta ahorita, hay algo que quisiera aplicar para toda la iglesia. Amados hermanos, amada iglesia, amadas jóvenes, no busque la sabiduría aparte de Dios. En Él está la sabiduría. Amada iglesia, no busque consejo para tus problemas y decisiones que no estén basados en la palabra de Dios. Amada iglesia, no dependa de su propia sabiduría para sus decisiones. Me parece bien, yo creo, cuidado. Reconozca al Señor en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Sé diligente, amada iglesia, en cultivar una relación diaria con la palabra de Dios, donde se encuentra la sabiduría de Dios. Proponte leer, por favor, el libro de Proverbios. Ahorita está fresquito, puedes hacerlo. Si tú eres obediente, lo vas a hacer. Para por unos días tu lectura y lee el libro de Proverbios, porque ahorita está fresquito, te puede ayudar. Sé diligente en cultivar una relación diaria con la palabra de Dios, donde se encuentra la sabiduría de Dios. Proponte leer el libro de Proverbios. Amada iglesia, pide a Dios arrepentimiento por haber menospreciado el cultivo de la lectura diaria. ¿Sabes por qué tú no lees la Biblia diariamente? Porque no la has cultivado. Te has acostumbrado a vivir, a ver el teléfono, a ver películas, a ver lo que sea, a ser fiel a eso. Yo no digo que no vamos a hacer eso, estamos en este mundo, pero nos hemos acostumbrado a cultivar otras cosas y no nos hemos acostumbrado a cultivar la lectura diaria de la palabra de Dios y el devocional en familia. Pide a Dios arrepentimiento por haber menospreciado el cultivo de la lectura diaria. Sé que aquí hay personas sin reconciliarse. Ahí les va una, con mucho amor. Una manera, queridos oyentes, de ser sabio para conocer a Dios y no tropezar en esta vida es estar unido a Cristo. Una manera de conocer a Dios y de ser sabios y no conoces a Dios y te enfrentas al juicio de Dios, eso va a ser terrible. Te vas a enfrentar a tu juez y no a tu Salvador. Entonces, una manera de conocer a Dios y no tropezar en esta vida es estar en Cristo. Porque así dice el versículo que te acabo de leer. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría. Pero querido, tú en este momento estás lejos de Dios. No estás en Cristo, yo sé. Tú eres como mi gato amarillo. Mi gato amarillo buscaba una cucaracha para jugar con ella durante 5 minutos. Y la cucaracha se huía, pero el gato le salía adelante. Y después esa cucaracha tronaba en el hocico de mi gato. Querido, tú estás ahorita en las manos de Satanás. Y Dios te ha concedido un tiempo para que te arrepientas y te vuelvas al Señor. Es un tiempo de gracia. No menosprecies que Dios te ha dado la vida. Dios no te ha dado la vida para vivir, te ha dado la vida para que te vuelvas a Dios. En este momento estás lejos.
como mi gato y la cucaracha. Eres como una brasa apagada. Una brasa apagada. Como una oveja descarriada. Eres como una... Bueno, ya dije. Vuélvete hoy a Dios en arrepentimiento y fe. Oremos. Cada uno oremos según la necesidad. Padre, quiero orar según tu Espíritu. De todo aquello que yo he predicado, en lo cual yo estoy descarriado, ayúdame, dame convicción. Dame, Señor, para ser ese hombre sabio. Vuélveme a tu palabra cada día, Señor. Ayúdame a cultivar la lectura diaria de tu palabra. Las virtudes se cultivan, Señor. Ayúdame a no seguir este mundo pecaminoso, cruel, lleno de incertidumbre y al final lleno del castigo eterno. Ayúdame, Señor. Y ayuda a aquellos oyentes que están oyendo, que no están en Cristo, que se vuelvan a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Trae mucho fruto después de esta palabra. En el nombre de Jesús. En mi vida y en la vida de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.